Timothy Jones era muy religioso, de principios estrictos. Formó con Amber Kaiser una familia numerosa. Cuando se divorciaron, por falta de dinero de la madre, obtuvo la custodia de los menores. Pero un día, la rabia lo llevó a cometer el peor de los crímenes. Su espeluznante testimonio, las últimas palabras de los pequeños y el llanto del jurado cuando lo condenó a la pena de muerte. Como todos los días, a las 7 en punto de la tarde, sonó el teléfono en la casa de los Jones, en Red Bank, en el estado de California del Sur, Estados Unidos. Atendió Timothy, 31, divorciado y padre a cargo de 5 hijos. Del otro lado de la línea estaba su exmujer, Amber Kaiser, de 29. Detrás de la voz agitada de su exmarido, ella podía escuchar un llanto no habitual. Oyó que Nathan, que tenía 6 años y era el segundo de sus hijos, lloraba. Pidió hablar con él. Nathan apenas podía enhebrar las palabras. Estaba sin aliento. Timothy, que escuchaba atentamente la conversación entre madre e hijo, enloqueció. Le quitó el teléfono a Nathan de las manos y vociferó: ¿por qué siempre estás defendiendo a los niños? Acto seguido, colgó. La llamada había durado apenas 3 minutos. Amber llamó 7 veces más, pero nadie respondió. Esa había sido la última vez que hablaría con sus hijos. El infierno acababa de encenderse. Era la tarde del jueves 28 de agosto del 2014. Cuando se despertó el monstruo intramuros en el hogar de la familia Jones. Poco después de volver del colegio, empezaron los problemas. El castigo a Nathan estaba en curso cuando llamó a su madre. Había arrancado un par de horas antes. Timothy Ray Jones, así era su nombre completo. Quería que su hijo escarmentara por haber provocado un peligroso cortocircuito jugando con los enchufes. Lo puso a hacer flexiones y sentadillas sin descanso en el medio del comedor. Finalmente, lo mandó a la cama donde Nathan se desplomó para siempre. Caído Nathan, su padre no llamó a emergencias ni a la policía, ni a nadie, mientras él elaboraba qué hacer. Sus hijos contemplaban pasmados el cuerpo de Nathan. A la 1 de la mañana, Timothy quiso fumar. Se le habían acabado los cigarrillos. Le pidió a su hija mayor, Mera, de 8 años, que fuera con él. Subieron a su auto Cadillac y manejó hasta un kiosco de la zona. Elías, de 7 años, quedó aterrado esperándolos, cerca de su hermano fallecido. Gabe, de 2, y Abigail, de 1, los más pequeños, dormían. Cuando volvieron, tanto Mera como Elías estaban en pánico. Su padre fumó un par de cigarrillos mientras decidía qué hacer con su futuro. Acabaría con todos, con toda esa vida que tenía, y lo que nadie jamás podía haber imaginado ocurrió. Primero, se dirigió a su hija Mera. Cerró sus manos sobre su cuello hasta que ella dejó de pelear y moverse. Luego, fue por Elías y repitió la operación. Manos firmes alrededor del cuello hasta que llegó la quietud. Con los mayores inertes, Timothy fue a buscar a los menores que descansaban indefensos en sus camas, pero encontró con sorpresa que sus manos resultaban muy grandes para tan pequeños cuellos. Recurrió entonces a un cinturón que les enroscó en la base de las cabezas y apretó con determinación. No dudó. Primero Gabe, luego Abigail. Timothy estaba lleno de rabia. Una furia candente se acumulaba desde hacía meses en su interior. En la cúspide de su ira estaba el hecho de que su exmujer lo hubiera abandonado por un vecino mucho más joven. Un rato después de haberlos estrangulado,
Timothy dispuso los cuerpos sobre unos plásticos y sábanas en su auto. Manejó sin rumbo fijo durante una semana por el sudeste de los Estados Unidos. Durmió con los cuerpos dentro del coche, pero el olor se volvió imposible. Los metió en bolsas de basura y los tiró en un área boscosa, en una zona rural de Camden, Alabama, mientras las autoridades y su madre Amber los buscaban intensamente. Como era el progenitor que tenía en la custodia principal, no se había activado la famosa alerta Amber, el veloz sistema de búsqueda de menores secuestrados en los Estados Unidos. 9 días después, el sábado 6 de septiembre del 2014, en un simple control caminero en Mississippi, un oficial de policía detectó olor a muerto en el Cadillac. Revisó el automóvil y encontró sangre, gusanos y marihuana. Al checar la patente, descubrió también que ese automóvil era buscado en relación a 5 hermanos desaparecidos. Timothy fue detenido e interrogado. Confesó sin demasiadas vueltas. El único testigo con vida de las escenas dentro del hogar es Timothy. Fue él quien relató cómo habrían sucedido los hechos. Amber Kaiser y Timothy Jones estuvieron casados 8 años. La pareja se conoció en el 2004 cuando trabajaban en Castillo Encantado, un lugar de entretenimiento para chicos en Chicago. Amber tenía solo 19 años y no había terminado la secundaria. Todo fue tan veloz que 6 semanas después de conocerse ya estaban casados. En el 2012, Amber, con 27 años, decidió dar un paso definitivo. Terminaría con su matrimonio. Ella ya había comenzado la relación con otro hombre más joven, su vecino Sean Kaiser, que tenía en ese momento 19. Amber había madurado con el sufrimiento y sabía qué tipo de pareja quería tener, pero ella no trabajaba, no tenía auto, no poseía registro y no podía pagar un alquiler. Si quería divorciarse, su única salida era dejarle los chicos a él. Timothy era el que manejaba el dinero, el que trabajaba, el proveedor. El juicio por el asesinato de los 5 hermanos Jones se llevó a cabo en el 2019. Los sollozos ahogados de Amber Kaiser en el estrado eran imparables. Estaba a 2 metros del asesino y padre de sus niños. Su exmarido Timothy Jones, de 37, no emitió ningún sonido. Tuvieron que sacarla descompuesta de la corte. Era el 20 de mayo del 2019 y llevaban 5 días de juicio cuando se dio el momento. Timothy Jones enfrentaba la pena de muerte por el crimen. En su confesión, que fue reproducida para los miembros del jurado, alegó haber matado accidentalmente a Nathan, obligándolo a hacer demasiado ejercicio, y admitió que a los otros 4 los estranguló deliberadamente. Aún así, no se declaró culpable de estar mentalmente insano, pero la acusación detalló que los planes de Timothy Jones para deshacerse de los cuerpos de sus bellos hijos incluían despedazar los cuerpos, sumergirlos en ácido para disolverlos o quemarlos. Esto se supo por las búsquedas que había hecho el acusado en Google con su celular esta semana que había estado manejando a la deriva. El jurado no le creyó a Jones y a sus abogados. El estrés forma parte de la paternidad y un divorcio, pero no es motivo para tanto horror. Para el jurado, el padre sabía exactamente qué estaba haciendo cada vez que usó brutalmente sus manos para matar uno a uno a sus hijos. El jurado deliberó 2 horas y lo sentenció a la pena capital en forma unánime el 13 de junio del 2019. Timothy Jones, de 37 años, integra desde entonces la fila de la muerte. Vive en una pequeña celda individual en el correccional de Kirkland. Comparte su vida con otros 38 reclusos que tienen igual condena. Las manos de un padre deberían ser un refugio seguro e incondicional para cualquier hijo. Las de Timothy Jones fueron todo lo contrario. La compleja naturaleza humana
cada tanto nos da un golpe inquietante y nos deja parados frente a una tragedia para la que no tenemos respuesta alguna. Oh, God.